Muy bien, estamos ya con Sonia Canclini. ¿Cómo estás, Sonia? Hola, Graciela. Muy bien, muy buen domingo para todos. Bueno, muchas gracias por la espera también, Sonia, porque hoy venimos un poquitito atrasados. Sonia, bueno, ya como la gente está también enviando mensajitos acerca de lo que hoy estuviste publicando, ¿no? Acerca de si tu casa es yin o tu casa es yang, es lo que vamos a hablar hoy. Ya le decimos a los oyentes, ahí estuve contestando, de que vamos a subir esta entrevista a nuestro canal de YouTube, y aquellos que quieran que se las compartamos personalmente, o se las comparte Sonia o se las compartimos nosotros, ¿sí? Que no se preocupen porque están solicitando, que todavía no hablamos del tema, pero ya la gente está muy interesada sobre este tema, Sonia. Así es. Bien, bueno, ¿qué es esto? ¿Mi casa será yin, será yang? ¿Cómo me doy cuenta de esto? Bueno, podemos abordarlo desde distintos lugares. Primero y principal, vamos a hacer un resumen de qué es eso de yin y yang, de qué hablamos, qué es lo que lo podemos denominar la teoría del yin-yang. Cuando nos referimos muchas veces, hablamos de los hexagramas, nos enfocamos en los trigramas, ¿no? Los trigramas son 3 líneas y se dice que el universo se representa por esas 3 líneas. Y están compuestas una línea superior, que es el cielo, esto digamos ya lo hemos hablado en otros programas, que es la influencia de la lluvia, el viento, el frío, el calor. En el medio es la línea del hombre, lo llamamos así en general, pero es las personas, los animales, las plantas. Y la línea inferior, que recordemos que en los trigramas siempre se lee de abajo hacia arriba, es la tierra, que es la montaña, la vegetación, los ríos, las construcciones donde estoy viviendo, y los campos magnéticos, cuando hemos también hablado de radiestesia, de las líneas Harman. Sí. Entonces, estas líneas pueden ser yin o pueden ser yang. En el origen, digamos, cómo surgió todo, acordémonos también que hemos hablado mucho de la escuela de las formas, de cómo empieza uno la observación y la diferenciación de las energías. Se decía, hablando desde los lados de una montaña, que el lado que estaba soleado era yang, y el lado más oscuro, el lado de la sombra, es yin. Entonces ahí empezamos, a partir de esto, empezamos a incorporar los conceptos. Después se fue ampliando esto y hemos hablado de los opuestos complementarios, interdependientes, que no puede existir el uno sin el otro, y siempre hemos hecho la observación que no tenemos que dar un concepto desde el punto de vista uno es negativo y el otro positivo, porque entonces el análisis que nosotros vamos a hacer ya es erróneo. Lo que nosotros necesitamos es hacer o mantener o lograr un equilibrio entre ambas situaciones. Por eso, cuántas veces también hemos hablado del Tai Chi, del Yin-Yang, digamos, del centro, del Tao, de la casa, y esos opuestos complementarios que nace uno y a partir del desarrollo van haciendo el otro, y así es el ejemplo gráfico cuando están circulando uno y otro, y de ahí parte el concepto de equilibrio, el equilibrio que nosotros tenemos que lograr en nuestra casa, en nuestro entorno. Entonces, nosotros para aplicarlo en el Feng Shui, en un ambiente o en una casa, y poder determinar y diagnosticar cómo es un ambiente o cómo es una casa, necesitamos reconocer esa relación entre uno y otro. Y obviamente cuando hablamos de equilibrio, tenemos que hacer una observación consciente, y lo que nos va a resultar más fácil es determinar excesos, porque seguramente si nosotros entramos a un lugar, como tantas veces también hemos dicho, y hay algo que nos hace ruido, es que puede llegar a haber un exceso de energía yin o un exceso de energía yang.
Y ahí es nuestra labor, a partir de esa observación, después poder equilibrar. Siempre lo que buscamos es el equilibrio, a pesar de que vamos a ver también de que hay algunos ambientes que por su característica, o algunas casas por su característica, son necesariamente más yin que otras, por el entorno, porque entonces acá podemos hacer las diferenciaciones o las características que es yin y que es yang, en lo general. Si yo estoy en un ambiente que necesito calma, por ejemplo, el dormitorio, esos son ambientes yin, digamos, el lugar para dormir, un lugar calmo, suave, es un ambiente yin. Un lugar yang es un lugar mucho más activo, necesario para el trabajo. Si los oyentes están pensando, bueno, a ver, voy a analizar cada uno de los ambientes de mi casa. Entonces podemos hacer 3 diferenciaciones. Los ambientes con tendencia a yin, y recordemos esto, lo importante es decir tendencia, porque si un ambiente es yin o yang, quiere decir que ya tenemos como un exceso de esas características. Entonces, los ambientes con tendencia yin es el dormitorio, o debería ser el dormitorio, el baño, una sala de meditación, por ejemplo, el lugar que yo elijo, el rincón que yo elijo para hacer meditaciones diariamente. Ambientes con tendencia a yang, el recibidor, la cocina, una sala de juegos, en los comercios en general. Fijémonos, digamos, las actividades que desarrollamos en esos espacios, y por eso los dividimos en tendencia en yin y tendencia yang. Y el equilibrio yin-yang es, por ejemplo, el living, porque ahí hay actividades que son más calmas, como a lo mejor leer un libro, escuchar música, y más yang cuando estoy compartiendo con familia, con amigos, un café, juegos y demás. ¿Se entiende cuál es la característica de uno y otro? Bien. Y en ese equilibrio yin-yang también dijimos el living, el comedor, un estudio. ¿Por qué? Porque el estudio puede tener una característica yin, porque yo necesito estar tranquila para desarrollar a lo mejor una actividad intelectual, en el sentido de tener tranquilidad y silencio para estoy desarrollando un trabajo, quiero escribir, pero también necesito equilibrarlo con una energía más alta, más yang, para tener esa creatividad permanentemente en funcionamiento. Entonces, de ahí la importancia de poder, con una observación, decir, bueno, a ver, este ambiente, ¿qué características tiene? Entonces, lo podemos hacer en base al ambiente propiamente dicho. Yo sé qué es lo que tengo que lograr de ese ambiente. Y después, esa es una forma de encarar el análisis. Y después la otra, que es la interesante en el sentido de que a lo mejor uno quiere, bueno, a ver, quiero mi diagnóstico haciendo una visualización en este momento de mi casa. Entonces, ¿cómo se hace eso? Como dijimos al principio de la charla, verificando o analizando los excesos, porque dijimos al principio, un ambiente con exceso yin o con exceso yang ambiental es el que nos va a permitir las características estas de las cuestiones que hacen a un exceso yin o a un exceso yang, me va a permitir armonizarlo. Entonces, vamos por ambientes o casas con exceso yin ambiental. Cuando nosotros hablamos de yin, hablamos de calma,
dijimos al principio. Un ambiente tranquilo, con poca luz y con un movimiento de energía suave. Esas son las características principales. Cuando hay un exceso de energía yin, es cuando entramos a un lugar y decimos como que nos falta algo, nos falta iniciativa, estamos ahí como perdidos, es como somos chiquitos ante toda la inmensidad del espacio, aunque no sea grande el espacio. Cuando hay escasez, cuando sentimos un cierto, digamos, soledad o algo que nos falta. Esa es la realidad. Entonces, en esos ambientes verifiquemos distintas cosas. Seguramente un ambiente o una casa con exceso de energía yin es una casa que le falta una buena ventilación, una buena iluminación, donde es un ambiente o una casa donde acumulo muchos objetos pequeños en lugares estrechos. Entonces, es como que no me permite tener esa liviandad que yo necesito. Los colores de las paredes están deterioradas, hay humedad en las paredes, hay pérdidas de agua permanentes, los colores que elegimos para esa casa son fríos, son oscuros, de ahí también el deterioro de la pintura, no hay plantas, es una casa muy grande y viven pocas personas, son lugares fríos, sin calefacción. Entonces, todo esto me va a llevar a que diga, claro, mi casa es excesivamente yin. Y eso solo, digamos, con todas estas características, yo puedo ir determinando, y sí, porque no es solamente la colocación de objetos. Si yo mantengo la característica yin de mi casa, por más que ponga armonizadores, voy a mantener esa energía yin permanentemente todos los días. Claro. Y a ver, ¿qué pasa con las casas con exceso de energía yang? Una casa yang, ya estando, digamos, en el opuesto, y siempre hablando de opuestos complementarios, ambos se necesitan, el yin y el yang, pero opuesto a lo que dije anteriormente, entonces uno puede decir, bueno, entonces una casa yang es luminosa, hay sensación de movimiento, sonidos, los colores son vitales. Sí, exactamente, esa es una casa yang, o esos son ambientes en general yang. Pero volvemos al tema de ver o determinar el exceso de la energía yang. Porque ¿qué puede generar? Agresiones, estrés, esa competencia o ese nivel de, digamos, desasosiego que yo tengo porque estoy como en lucha interna propia, y entonces después ¿qué hago? Respondo con agresión. Y es como que es un desgaste excesivo de energía que yo después devuelvo al entorno, y el entorno me lo devuelve a mí en esa relación. Entonces, siguiendo con la relación que hicimos antes de una casa o ambientes yin, en este caso, casa o ambientes yang, entra el sol en forma excesiva, entonces se concentra mucho calor, y en ese calor también a mí me va a provocar, digamos, ciertas condiciones que estoy irascible, por ejemplo. Mi casa está construida, o en mi cuadra ahí vivo cerca de fábricas de muchos tendidos eléctricos, los colores de todas las paredes son intensos. Por eso tantas veces hemos dicho, cuando hablamos de la casa ideal, de pintar una pared con colores más vibrantes, no todas las paredes ni toda la casa. Claro.
Después se soportan, digamos, ruidos, a lo mejor tengo vecinos muy ruidosos o fábricas al lado que permanentemente hay motores funcionando. Eso hace que mi casa se convierta en jam, porque eso es, si es un lugar de trabajo, digamos una fábrica, algo cerca de mi casa que está funcionando 8 o 10 horas, entonces ese ruido permanentemente a mí me va a también a elevar la energía, va a ser un exceso en mí y en mi casa. Después hay muchas puertas y ventanas que se golpean, digamos, si bien es interesante la ventilación cruzada, cuando yo tengo esos portazos que estoy escuchando permanentemente, bueno, eso es un exceso de energía jam. Hay un exceso de plantas. Recordemos que en el exceso de plantas hay un elemento madera que está por sobre los otros elementos, por sobre los otros objetos. Entonces eso necesariamente eleva la energía del espacio, pero en este caso lo eleva en forma excesiva. Después hay muchos sonidos en la propia casa, digamos permanentemente, la televisión, la radio, pero en forma, digamos, el volumen es excesivo. Un rato es una cosa, cuando estoy escuchando a lo mejor una música que me gusta, un programa que le quiero prestar más atención y necesito que esté más elevada el volumen. Pero si permanentemente yo tengo esta situación, ahí ya creo un ambiente excesivamente jam. También si tengo cuadros o, digamos, imágenes a la vista, digamos, de situaciones agresivas, y esa es a lo mejor la temática que yo elijo, porque me gustó en un momento tal vez, pero yo elijo para la decoración de un ambiente. Entonces, esto todo contribuye a que la energía de mi casa, o mejor dicho, he creado un exceso de energía jam. Entonces, lo debemos equilibrar a partir de, si yo tengo un exceso de energía jam, bajar algunas de las condiciones que estuvimos, digamos, puntualizando. Claro. También hay sí. que tener, hay que tener en cuenta las estaciones del año, porque no es lo mismo decir, bueno, mi casa es muy luminosa, pero yo tengo todas las aberturas que van al norte, por ejemplo, o al este, entonces es el sol que llega en los momentos del día o de la tarde agradables. No es lo mismo si las aberturas dan al oeste, que en verano va a ser un excesivo calor. Entonces ahí yo voy a tener que equilibrar mi casa o un ambiente de acuerdo a las estaciones del año. De ahí también entonces que volvemos a decir esos principios importantes del inicio, cuando aprendimos los principios de la casa ideal, y siempre lo estamos repitiendo, que la armonización y la observación tiene que hacerse en forma permanente o periódica, porque no es lo mismo una ambientación en invierno que una ambientación de mi casa en verano. Claro. Sobre todo te iba escuchando bien sobre las cosas que uno tiene y cómo tiene que ir equilibrando, ¿no? Porque esto que vos decías, la observación es primordial, lo que dijiste al principio. Decir, bueno, hay ambientes que tenemos con una energía por allí que mucho más yin y otros mucho más yang. Equilibrar estos ambientes y equilibrar también nuestra casa. Y otro tema que el de las estaciones, justo te iba a preguntar, pero bueno, ya lo comentaste, que a veces en el verano hay lugares que los usamos porque son más frescos que otros, y también, ¿no? Ahí hay que tener en cuenta esto de poder armonizar. Lo que nosotros tenemos que lograr es que armonicemos el yin y el yang. Exactamente. Lo vamos a hacer a partir de todas las cosas que hemos ido aprendiendo. Claro. Cómo bajo un ambiente yang, oscureciendo un poco el espacio,
tratando, si no tengo plantas, incorporando plantas, si tengo exceso de plantas, retirándolas, si tengo una casa excesivamente yin o un ambiente excesivamente yin, porque alguna persona puede decir, bueno, mi casa es oscura, claro, y no tengo posibilidad de mudarme o de poner una ventana porque es un contrafrente, da un aire y luz. Bueno, entonces ahí necesariamente vamos a tener que incorporar luz artificial a partir de una lámpara de sal puesta en los lugares más oscuros, tratar de aromatizarla con aromas que me eleven la energía, mandarina, naranja, limón, pintar alguna de las paredes de un color más de vibración más alto, incorporarle plantas, porque obviamente en este caso hay que tener cuidado, porque si es muy oscuro el espacio o no hay luz adecuada o ventilación adecuada, la planta no va a prosperar. Entonces elegir una planta, por ejemplo de las suculentas, que son más carnosas, que se aguantan más un interior de esa característica, entonces así nosotros tratamos de elevar la energía de ese espacio, sin olvidarnos nunca de qué ambiente necesariamente tiene que ser tendente a yin y qué ambiente necesita una tendencia más yang. Claro. Y está bueno esto, porque con todo lo que ya aprendimos, ¿no? Con lo que fuimos aprendiendo, con las estrellas, con todo lo que sabemos acerca también de armonizadores, de que todas las cosas las podemos hacer y movilizar, ¿no? Con lo que tenemos en casa. Hay a veces que nosotros decimos, uy, pero para armonizar necesito comprar esto, necesito comprar aquello. No. Primero vemos qué es lo que tenemos, qué es lo que nosotros observamos, y si hay un lugar que nos parece más oscuro es porque allí obviamente va a haber un exceso de energía yin. Y otro lugar y otro lugar demasiado iluminado, cuando viste esa iluminación te choca, ahí también tenemos que pensar qué pasa. Exacto. Un ejemplo que podemos dar, nosotros decimos, por ejemplo, la cocina. Sí. Hemos hablado de que la cocina tiene que estar lo más liviana posible, que dé imagen de limpieza, de frescura. Entonces algunos optan por todo metálico, digamos acero inoxidable, las paredes pintadas de blanco, los cerámicos blancos. Desde un punto de vista de la limpieza, eso está bien, pero una cocina de estas características que yo estoy hablando es excesivamente yin. Entonces ese ejercicio es el que tenemos que hacer en todos los ambientes, porque la cocina necesita tener una energía mayor. Si yo opto porque quiero esos colores, porque a mí me da esa idea de limpieza, perfecto, pero entonces lo voy a tener que armonizar, elevar la energía con el resto de los objetos que yo voy a colocar. Después vamos al revés. Muchas veces vemos revistas, digamos, con una ambientación de un living o de un comedor hermoso y están llenas de cosas, porque obviamente la revista tiene que brindar, digamos, primero impactar a la vista. Entonces, cuando empezamos a analizar eso, decimos, bueno, pero no hay mucho espacio para la circulación, porque tengo el sillón, tengo los almohadones, una lámpara, otra lámpara de pie, un silloncito más chiquito al costado, tengo el equipo de música, una biblioteca. Entonces ahí digo, no, acá hay un exceso de energía yang, más allá que cada uno de los objetos pueden ser hermosos. Entonces, tengamos el principio de que menos es más. Claro, exactamente. Después voy incorporando más cosas. Pero no incorporar muchas cosas al mismo tiempo y no permitir la circulación o nos molesta la cantidad de objetos que hay dando vuelta, ¿no? Porque eso también, no saber dónde acomodarlos o cómo ponerlos. O sea, tenemos que tener, manejarnos con lo que presentimos, con lo que vemos, observemos,
Hagamos este ejercicio, y me gustaría que este ejercicio lo hagan los oyentes, que hagan preguntas, que te puedan consultar para poder ir equilibrando el lugar. Qué mejor que una casa tenga ese equilibrio del yin y el yang, donde uno dice, es mi casa, es mi hogar, y esto de la famosa frase, hogar, dulce hogar, es eso, ¿no? De sentirse en ese lugar resguardado, acogedor, con ganas de estar siempre dentro de la casa, porque pasa muchas veces, y eso lo vamos a hablar en otro momento también, quizás en el próximo encuentro, cuando nosotros rechazamos el lugar donde estamos. ¿Qué está pasando con nosotros? Claro, eso es muy importante, sobre todo cuando vos te mudás a otro lugar. Eso es importante, y lo vamos a charlar, porque esto de la casa da mucho para hablar y para seguir estudiando el lugar, ¿no? Seguramente van a salir muchas preguntas, muchísimas. Y sí, claro. Porque es el trabajo que tenemos que hacer cada uno, de decir, bueno, a ver, vayamos analizando. Y como vos decías en tu frase, en un momento dijiste, exteriorizarnos y un poco trabajar con todo eso de la intuición, a ver qué me moviliza cuando yo estoy en mi casa. Exactamente. ¿Qué pasa con nosotros? Claro. Bueno, Sonia, podemos seguir hablando como siempre, pero vamos a ir dejando, digamos, una puerta abierta para hablar después de esa expulsión, cuando nosotros sentimos expulsión de nuestro hogar, ¿sí? ¿Qué pasa a través del Feng Shui? Sonia, bueno, ¿cómo pueden comunicarse? ¿Pueden utilizar las redes? ¿Te pueden hacer preguntas? Sí, pueden, digamos, hacer cualquier necesidad, alguna consulta que tengan. Mi celular es 156-190-494. Las páginas de Facebook y de Instagram, Sonia Canclini. Y en este sentido, entonces, mandar una foto, un videíto cortito, decir, bueno, a ver, este es mi ambiente, a ver cómo lo diagnosticamos. Es un lindo ejercicio. Vale. Es un lindo ejercicio para que puedan hacer. Así que bienvenido las preguntas, si tienen las inquietudes, a medida que vayamos, que vaya pudiendo, las voy contestando. Bien, y vayan subiendo videitos, o te vayan mandando esos videitos de lugar que parece que tuviera mucho yin o mucho yang. Seguramente nos vamos a encontrar con más yin que de yang, ¿no? Porque con las cuestiones que hemos estado hablando, digamos, cada característica, a mí me parece que los oyentes ya saben, pueden decir, bueno, me parece que mi casa es yin o yang, o este ambiente es yin o yang. Me parece que hemos sido bastante... Hemos trabajado mucho con el tema. Sí, me parece que pueden hacer un buen diagnóstico. Bien, bárbaro. Bueno, Sonia, muchas gracias como siempre, y bueno, y vamos a seguir, por supuesto, en los próximos encuentros, hablando ya de cómo uno se siente expulsado de su lugar. Bueno. ¿Qué te parece? Un beso grande, Sonia. Gracias, muy buena semana y un cariño para todos. Un cariño. Así hablamos con Sonia Canclini y hablamos de Feng Shui. La casa, ¿es yin o es yang?